Televisa es una de las principales empresas de medios de comunicación en el mundo hispano y durante décadas fue la cadena de televisión más influyente de México y América Latina. Fue fundada en 1955 como Telesistema Mexicano y se consolidó como Grupo Televisa en 1973 tras una fusión de empresas. Por décadas tuvo el monopolio de la televisión mexicana, produciendo telenovelas, noticieros, programas cómicos y deportivos que marcaron la cultura popular. Y es que no es de extrañarse, en el pasado no habían muchas opciones de entretenimiento como las hay ahora. Esa fue la época dorada de la televisión, ya que Televisa acaparaba con la mayor parte de la audiencia, por lo que mucha gente tenía acceso a información y entretenimiento de aquella televisora. Fue hasta el surgimiento de internet y cuando comenzaron a aparecer las primeras plataformas de streaming, cuando la audiencia televisiva comenzó a disminuir y la gente prefirió más el entretenimiento por internet. Así que de este modo la gente no solamente consumía contenido, sino también podía crear contenido para que mucha gente lo viera. Fue así como en YouTube nacieron algunos canales como Antitelevisa, quien hacía análisis acerca de esta televisora y la forma en que a lo largo de los años manipularon a sus televidentes. De esta forma fue como las personas se comenzaron a dar cuenta que Televisa nunca decía la verdad y usaba sus medios de comunicación para desviar la atención de sus televidentes a favor de intereses políticos o empresariales. Por eso el día de hoy te traigo las teorías conspirativas más polémicas de Televisa. Antes de comenzar con el video, te invito a que dejes tu like y te suscribas. Esto no te cuesta ni un varito. El Teletón. El Teletón en México ha sido objeto de fuertes críticas y controversias desde hace años. Es un proyecto altruista y tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a niños con discapacidades, enfermedades o cáncer. Para recolectar las donaciones se hace un programa de televisión una vez al año y que suele durar entre 1, 2 o hasta 3 días. En el programa se muestran los casos más impresionantes de cada uno de esos niños y cómo es que el Teletón les ha ayudado a sobresalir. Este programa es conducido por conductores populares de aquella televisora, los cuales invitan al televidente a donar para que se sigan construyendo más centros de Teletón en diferentes partes del país. La meta a recolectar tiene que ser superior a la cantidad de dinero que se recaudó el año anterior. Sin embargo, muchos sectores de la sociedad han cuestionado diversos aspectos de su funcionamiento. Se ha señalado que aunque el Teletón se presenta como una iniciativa privada, el gobierno es quien debe hacer ese tipo de proyectos. Además de que con el formato de donación del programa, el SAT, que es la institución gubernamental que cobra impuestos, le condona estos a la televisora. De igual forma, la manera en que se exponen cada uno de los casos de estos niños suele ser representados en video de una manera muy fría, casi al grado de generar un poco de lástima y pena. Esto es aprovechado por la televisora para conmover a la audiencia y de esta manera recaudar más fondos. Además de que no se sabe con exactitud a dónde va a parar ese dinero recaudado. Hoy fue un día soleado. Hoy fue un día soleado es una frase que se le atribuye al presentador de noticias mexicano Jacobo Zabludovsky en el contexto del movimiento de 1968 en México, especialmente el día 2 de octubre. Ese día en Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco se organizó un mitin liderado principalmente por estudiantes y activistas, los cuales protestaban en contra del gobierno del presidente de ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz. Según algunos datos, ese día en la plaza había 10,000 personas, entre ellos estudiantes, maestros, padres de familia y personas curiosas. Ellos estaban escuchando el mitin enfrente del edificio Chihuahua, en donde se encontraban los oradores, cuando de pronto, antes de que terminara este mitin, se escuchó un helicóptero. Seguido de ello, del helicóptero salieron 2 bengalas. Algunos dicen que esa era la señal de ataque. Fue entonces que
que se empezaron a escuchar disparos y la gente comenzó a correr y a esconderse en los alrededores de Tlatelolco. Según las fuentes oficiales, los estudiantes se habían atacado entre sí, por lo que el ejército tuvo que intervenir. Estos hechos del 2 de octubre es tema para otro video. El asunto fue que esa noche del 2 de octubre muchos medios de comunicación, como la televisión, informaron que había habido un enfrentamiento en Tlatelolco, pero no le dieron mucha importancia a esta nota. Y muchos testigos afirman haber visto a Jacobo Zabludovsky en uno de sus noticieros haber dicho: hoy fue un día soleado, cuando en Tlatelolco se había librado una masacre, no solamente contra estudiantes o activistas, sino también en contra de menores de edad. A pesar de que no existe esa grabación, o por lo menos no se ha confirmado su existencia, muchas personas criticaron el profesionalismo de Zabludovsky. Sin embargo, el gobierno de ese entonces mantenía un férreo control hacia los contenidos emitidos en los medios masivos de comunicación, especialmente durante el movimiento de 1968. Jacobo Zabludovsky fallecería el día 2 de julio de 2015 y tras su fallecimiento, en la red social Twitter, miles de usuarios usaron la etiqueta "hoy fue un día soleado", en alusión de que el día de su fallecimiento fue un día normal. Frida Sofía. Tras el colapso del colegio Enrique Rebsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, el cual afectó los estados de Puebla, Morelos, Oaxaca y la Ciudad de México, empezaron a reportarse hallazgos esperanzadores en este colegio. Supuestamente, entre los escombros estaba atrapada una niña de nombre Frida Sofía. Medios de comunicación como Televisa ofrecieron una cobertura intensa y transmisiones en vivo durante casi 2 días. Incluso se anunció que se comunicó con ella desde dentro del escombro. Esto conmovió a la sociedad mexicana, por lo que no se dudó en ir a ayudar. En ese lugar se presentaron voluntarios. También había quienes llevaron herramienta y maquinaria para ayudar a quitar el escombro lo más rápido posible. Sin embargo, el 21 de septiembre de 2017, la Secretaría de Marina afirmó claramente que no había ninguna niña con ese nombre, ni registro de su existencia en la escuela. Se confirmó que todos los niños habían sido identificados o estaban rescatados. Este caso provocó una fuerte crítica hacia Televisa, esto por difundir información sin verificar, y sobre todo fue más criticada la periodista Daniel de Iturbide, ya que ella hizo la mayor parte de la cobertura durante ese suceso. Muchas personas que vivieron en tiempos del terremoto del 19 de septiembre de 1985 comparan el caso de Frida Sofía con el caso de Monchito, otra historia de un supuesto niño que quedó atrapado y que nunca existió. El catálogo de Televisa. Se dice que en Televisa hay un supuesto catálogo, y no estamos hablando de los catálogos de Mary Kay o de Avon. En estos catálogos se dicen que se encuentra la información de varias actrices. Por lo general son actrices muy populares y que suelen ser muy atractivas. Según en palabras de algunas actrices, en este catálogo se encuentra la información básica de aquella actriz junto a su fotografía, y en donde suele venir también su precio por convivir una noche con esta actriz. Pero si se quisiera tener otro tipo de convivencia, por así decirlo, un poco más íntima, el precio se eleva. Por lo regular, las personalidades que consultan este catálogo suelen ser desde productores y ejecutivos de Televisa hasta políticos y personas que se dedican a los negocios ilícitos. La actriz que más cobra para este servicio del catálogo se dice que llega a costar 700,000 pesos por estar 5 horas con ella. Montaje Florence Cassés. Florence Cassés es una ciudadana francesa que fue arrestada en México en 2005, acusada de formar parte de una banda llamada Los Zodiaco, junto a su entonces pareja sentimental Israel Vallarta. Florence fue detenida un día antes, el 8 de diciembre de 2005. Sin embargo, el 9 de diciembre, la Agencia Federal de Investigación, AFI, recreó su captura en vivo para la televisión, principalmente para Televisa y TV Azteca. En el montaje televisado se simuló el rescate de víctimas de
secuestro y la detención de Florence e Israel Vallarta en una cabaña ubicada en el Estado de México. El reportaje televisado en tiempo real fue proyectado en el programa matutino de Televisa conducido por Carlos Loret de Mola. En el video se observa a Israel Vallarta, el cual es custodiado por agentes de la AFI y en donde se logra apreciar que lo están maltratando. Años después se descubre que todo esto fue un montaje organizado por Genaro García Luna, quien hasta la fecha ya ha sido sentenciado en Estados Unidos por tener nexos con criminales. Años después la francesa fue liberada debido a un mal proceso en su caso y el 1 de agosto de 2025 Israel Vallarta fue liberado después de casi 20 años sin recibir condena. Con respecto a Televisa y Carlos Loret de Mola, ellos se deslindaron de este supuesto montaje y en redes sociales a Carlos Loret de Mola lo bautizarían como Lord Montajes, siendo este uno de los casos más comprobables de manipulación entre el gobierno y Televisa. Telenovelas clasistas. Televisa ha producido un sinfín de telenovelas. Por lo general siempre son historias de amor. Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el año 2015 en México el 48% de la población veía telenovelas, es decir, un aproximado de 60 millones de personas, y estas se veían sobre todo en zonas rurales del país, por lo que las telenovelas influyen mucho en el espectador, sobre todo si la trama de la historia te atrapa. Sin embargo, es común ver muchos aspectos de clasismo en cada una de estas historias, sobre todo en los personajes principales o en los protagonistas, los cuales por lo regular son interpretados por actores de tez blanca y facciones no indígenas, y los actores de piel morena interpretan a personajes que hacen actividades domésticas o trabajos duros dentro de la telenovela. Lo mismo pasa al interpretar a personas que son de clase alta. Si hay un papel en que demande que una persona sea acaudalada, esta tiene que ser de tez blanca. También se proyecta en algunas telenovelas la rudeza del hombre, en donde el hombre siempre es trabajador y mujeriego, y cuando llega a casa, la mujer tiene que atenderlo bien, y si el hombre llega con mal humor, esta lo tiene que aguantar. Esto es otro de los clasismos que por lo general siempre pasan en las novelas. Ahora imagínense que este tipo de contenido televisivo sea televisado en una zona rural en donde el único medio de comunicación que hay es la televisión. Caso Paulette. La niña Paulette Guevara Farah, de 4 años y con discapacidades motrices y de lenguaje, desapareció entre la noche del 21 al 22 de marzo de 2010 en su domicilio en Huixquilucan, Estado de México. No hubo señales de robo y las puertas y ventanas estaban intactas. Durante 9 días, distintos equipos, incluidos perros entrenados y medios de comunicación, revisaron el departamento sin encontrarla. También se esperaba llamadas para pedir rescate, pero nunca hubo llamadas. Muchas personas de la Procuraduría, junto con perros, entraban para recabar alguna pista, pero en ningún momento se encontró nada. Incluso Lili Telles, quien era reportera de TV Azteca, entrevistó a la mamá de Paulette en la habitación de la niña. Incluso las dos se sentaron sobre la cama para conversar acerca de este caso. Finalmente, en la madrugada del 31 de marzo, Paulette fue descubierta entre el colchón y la base de la cama. Estaba envuelta entre sábanas y colchas. Como la niña no se podía mover, probablemente quedó atrapada y de esta forma fue su deceso. Este caso llamó demasiado la atención entre la sociedad mexicana, ya que los medios de comunicación, entre ellos incluidos Televisa, por muchos días no paraban de dar información acerca de este caso. Se llegó a sospechar de las trabajadoras domésticas que cuidaban a Paulette, incluso también de los padres, pero jamás se supo con exactitud lo que pasó. Televisa y muchos medios de comunicación, como ya lo mencionaba, fueron muy criticados porque en esos días se dedicaron a hablar de este tema, dejando a un lado otros temas de igual o mayor relevancia en el país, dejando en evidencia también que por los padres de Paulette y por su estatus económico, este caso fue más mediático y que sin
duda en el país ocurren casos como este y no se les tiene la atención como lo tuvieron en este caso. La caja china. La caja china es un término popularizado en América Latina, especialmente en México. Se refiere a una estrategia mediática o política para desviar la atención de la opinión pública sobre algún tema importante. Esta técnica de manipulación consiste en ocultar algo grave o incómodo con otra cosa más llamativa, escandalosa o emocional. De esta manera se distrae al televidente para olvidar alguna problemática que esté aconteciendo en el país, ya sea que en la televisión se muestre algún reality show, alguna cobertura especial o algún caso mediático, como por ejemplo lo que vimos en el punto anterior en el caso Paulette, o lo de la niña Frida Sofía acontecido en el terremoto de 2017. También a la caja china se le denomina como una cortina de humo mediática y se dice que muchas veces es orquestada por políticos y empresarios que tal vez debajo de la mesa sobornen a las televisoras y de este modo fabriquen coberturas mediáticas para desviar la atención y así evitar más polémicas. Si quieres adentrarte más en este tema, te recomiendo ver la película de La dictadura perfecta, donde se utiliza la sátira para ejemplificar algunos casos en donde supuestamente se utilizó este método de la caja china. Espero que les haya gustado este video, no olviden dejar su like, suscribirse, esto no les cuesta ni un varito, y no se olviden de activar la campanita de notificaciones, esto de verdad me motiva para seguir creando contenido para ustedes. Sin más por el momento, nos vemos en un próximo video.